Hola, buenas tardes. Vamos a ver la modularidad de la mente. En realidad vamos a ver dentro del el ciclo que veníamos hablando en cognitiva, que tiene que ver sobre el funcionamiento o las características del sistema cognitivo, ¿sí? Habíamos visto ya la idea, y sobre todo lo que tiene que ver con el origen y el funcionamiento. Habíamos visto la propuesta de Chomsky, habíamos visto la propuesta de Piaget, y vamos a ver ahora la propuesta de Jerry Fodor, que en 1983 escribió un libro que se llama La modularidad de la mente y que de alguna manera representa sus ideas sobre el funcionamiento del sistema cognitivo. Bien, al principio da 4 explicaciones de la estructura mental, ¿no es cierto? O sea, sobre el origen de esta estructura mental, y habla primero del neocartesianismo, ¿sí? O sea, como si la estructura de la mente fuera la estructura del conocimiento directamente. Lógicamente equipara a Descartes con Chomsky, ¿no es cierto? Ya habíamos visto la idea que Chomsky proponía de que en realidad estas estructuras cognitivas o esta estructura mental estuviera genéticamente determinada y se fuera revelando a medida que va interactuando con estímulos pertinentes para el dominio particular de cada una de esas estructuras, particularmente en el lenguaje, estímulos lingüísticos como son palabras. Entonces supone que la mente está inicial, intrínseca y genéticamente estructurada en facultades u órganos psicológicos. Así como está el lenguaje, habría otros como el aprendizaje, como no sé, el dominio de las matemáticas o la inteligencia, ¿sí? Cada uno de ellos ya estaría genéticamente determinado. Que esta estructura intrínseca, que es genéticamente determinada, es rica y es diversa, ¿sí? Y es contra la idea de que los dominios cognitivos se desarrollan todos de la misma manera, en el mismo tiempo, de la misma forma y en todas las personas, y que tienen propiedades homogéneas e indiferenciadas, que era lo que de alguna forma suponía Piaget, ¿sí? En realidad, el desarrollo, o revelado particularmente en estos términos, va a depender de las características genéticas de una persona y del entorno y de la interacción que tenga con ese entorno particularmente para que se vayan revelando. Entonces, para este modelo neocartesianista, lo innato no es el conocimiento, o sea, el contenido. Ya habíamos hablado en clases pasadas, diferenciar, ¿sí?, estructura y contenido, ¿sí? La estructura o la forma es lo innato. Lo representado de forma innato es un objeto de las actitudes proposicionales, ¿sí? La función de lo innato, o sea, de estructura, es interactuar con los datos del medio de forma computacional. Con forma computacional se refiere a que en realidad estas estructuras vacías, ¿sí?, que de alguna manera lo que tienen determinado es una forma, son funcionales, es una forma de funcionamiento, interactúan con esa información sin tener sentido del significado, ¿sí?, sino que lo hacen de manera computacional. Por eso dice que una computación es transformar unas representaciones que respetan relaciones de significado. ¿Qué quiere decir? Que no toca el significado, que no tiene que ver con el significado, sino que son computaciones de carácter sintáctico, va a decir, ¿sí? En realidad son transformaciones que están dadas por una serie o un conjunto de reglas que son las que genéticamente deberían venir genéticamente determinadas, que de alguna forma serían, por ejemplo, en términos piagetianos, lo que supondría el neocartesianismo, es que las estructuras lógico-matemáticas, ¿sí?, las propiedades lógico-matemáticas de cada una de las estructuras, preoperatoria, operatoria o formal, que postula Piaget, ya vendrían genéticamente determinadas e irían apareciendo a medida que son necesarias durante el curso, ¿sí?, de desarrollo de las personas. Bien, ¿entienden? Entonces lo que están definidos son, por ejemplo, la reversibilidad, la asociatividad, que en realidad no tienen que ver con el significado de las cosas, sino que hacen transformaciones de carácter computacional. Las proposiciones se conocen de forma endógena, que quiere decir que están determinadas de manera interior, ¿sí? El mecanismo que realiza las inferencias es una estructura mental determinada de forma innata. En realidad está diciendo lo mismo, ¿sí? O sea, no son representaciones internas de proposiciones, sino que son reglas generales de funcionamiento. Esto es lo importante que ustedes tienen que saber. Por otro lado, habla de las facultades horizontales, ¿sí? Se las llama horizontales porque de alguna manera no están vinculadas a un dominio particular, sino que operan sobre todos los dominios, ¿sí? Lo que distingue a cada facultad son los efectos que origina. Entonces se distinguen funcionalmente por su manera de funcionamiento. Por ejemplo, la facultad del lenguaje, ¿sí?, parte de los mecanismos que intervienen en la asimilación y el empleo de las capacidades verbales. Los procesos cognitivos
interactúan las facultades horizontales, ¿sí? El carácter se determina por la mezcla particular de cada una de estas facultades en sí mismas. No dependen ni varían en función del contenido del que se ocupan. De alguna manera, las estructuras lógico-matemáticas son un claro ejemplo de una facultad horizontal. O sea, no cambia ni varía si está procesando, por ejemplo, tratando de conservar la sustancia, que es un ejemplo que ustedes conocen, o está procesando una interacción social, o está asimilando una teoría. Su manera de funcionamiento, ¿sí?, no cambia en función del contenido, es general, se utiliza para todos los contenidos de la misma manera. Entonces, uno supone que podría tener muchas facultades, no solo estas que postulaba Piaget, que eran estas estructuras, de alguna manera también él postula mucho, o sea, los adultos tenemos una estructura sensorio-motor, una preoperatoria, una operatoria concreta y una operatoria formal, ¿sí? Son facultades que operan con características diferentes, con procesos funcionales diferentes que van a caracterizar de alguna manera el producto, ¿sí?, dándole formas de organización que, en el caso que decía Chomsky, venían genéticamente determinadas. Bien, para esta teoría de las facultades horizontales, la mente tiene una estructura intrínseca y los contenidos ocupan posiciones momentáneas. ¿Qué quiere decir? Que van siendo organizados momentáneamente de una manera particular, pero posteriormente pueden ser utilizados por otra estructura diferente y organizarse de otra manera. También dice que las facultades horizontales son las que en todo contenido mental puede ser accesible en uno o en otro momento. O sea, como que tienen acceso a toda la información que tenemos almacenada. Un sistema cognitivo funcionalmente distinguible, cuyas operaciones se extienden a través de dominios cognitivos diferentes. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, organizar la información vincular o establecer la reversibilidad de determinado tipo de proceso, ¿sí?, puede ser para cualquier clase de dominio, no necesariamente para el de la música o para la del arte o para el pensamiento, digamos, intelectual, o para... Uno puede aplicar la misma función o la misma operación, una misma forma a diferentes contenidos. Esta es una característica que define a esas facultades horizontales, es que son generales de dominio, que se pueden aplicar de la misma manera, funcionando idénticamente sobre contenidos diferentes. En cambio, las facultades verticales, que originariamente Fodor las retoma de Gall, ¿sí?, supone que no hay facultades horizontales, ¿sí?, como la atención, la memoria o la voluntad, ¿sí?, sino que propone entidades que se define como cualidades o aptitudes. Entonces, las aptitudes intelectuales se definen en función de los contenidos, al revés de las horizontales, y no por sus formas o por su funcionamiento, sino que son como específicos de un dominio particular. Entonces, de alguna manera sería como esa teoría de las múltiples inteligencias que postulaba Gardner, donde hay una inteligencia musical, una inteligencia artística, una inteligencia emocional, una inteligencia para las matemáticas, ¿sí? Está definida en función del contenido y del dominio específico y no de las propiedades de funcionamiento. Bien, por supuesto dice que los mecanismos psicológicos que están vinculados a estas capacidades no son los mismos para todos, sino que son diferentes entre ellas estas facultades verticales. ¿Se dan cuenta, no? Una facultad horizontal es una misma manera de organizar las cosas para diferentes contenidos, y una facultad vertical es una manera específica de organizar contenidos solo para ese contenido en particular. Bien. La percepción o la memoria son solo atributos de cualidades psicológicas, no son facultades, ¿entienden? O sea, se lo llama memoria, pero habría dispositivos o facultades específicas para almacenar determinado tipo de información que hasta podrían tener formatos diferentes, si uno las concibe, como facultades verticales. Dice que estas facultades verticales se corresponden con mecanismos cerebrales específicas, y dice que parecería que no hay facultades unitarias horizontales. Esto es lo que decía Gall, ¿no es cierto? Las facultades verticales entonces tienen especificidad de dominio, quiere decir que se aplican a un contenido particular y solo a él, están genéticamente determinadas, están asociadas a estructuras neurales diferenciales, son autónomamente computacionales. ¿Qué quiere decir? Que hacen operaciones computacionales, ¿sí?, independientemente de otro tipo de facultades, no dependen de otras, ni de otras facultades ni de otros contenidos de otro dominio. Y por otra parte, no comparten ni compiten por recursos horizontales, se bastan a sí mismas, no requieren, ¿sí?, de otros recursos para poder funcionar, son autónomas e independientes. Bien, el asociacionismo o el conductismo creo que ustedes ya lo conocen, admite que las facultades, ¿viste?, en realidad son
constructos representativos de otras entidades, que una capacidad mental no tiene que ver con una facultad, que las facultades se distinguen por el modo en que funcionan, un poco como las capacidades horizontales, ¿sí? Entonces derivan muchos procesos a partir de algunas facultades vastas. Para las teorías asociacionistas decimos que hay un conjunto de elementos a partir de los cuales aparecen, digamos, esas estructuras psicológicas. Más que construirse, que podría confundir con un modelo piagetiano, decimos que se sustentan o se basan, ¿sí? O se van armando, o se van de alguna manera acumulando, ¿sí? Y generando sobre reflejos, se van armando cosas más complejas. Lógicamente se define asociación, una relación de asociación entre tales elementos, ¿sí? Que son principios por los cuales la experiencia determina cuáles ideas van a ser asociadas o cuáles reflejos se van a ir formando. ¿Sí? Bien, en realidad creo que no hay mucho para plantear sobre el asociacionismo. Sí, Fodor lo plantea y tiene que hablar de él porque es una de las explicaciones que existen. Entonces, Fodor se hace una serie de preguntas a partir de esta introducción y dice: ¿el sistema cognitivo entonces es específico de dominio? ¿O las operaciones afectan a diversos dominios de contenidos diferentes? ¿Está determinado de manera innata o lo construimos aprendiendo? ¿Está ensamblado o directamente es la representación de nuestro sistema nervioso central? ¿Es compacto o está ejecutado por mecanismos neurales equipotenciales? ¿Es autónomo o comparte recursos? O sea, un montón de preguntas derivadas de la contraposición de estos modelos teóricos que postulan propiedades diferentes de los sistemas cognitivos. Entonces, en función de esto, es que Ford va a plantear un modelo que se llama un modelo tripartito de la mente. Es un modelo que es un modelo actual, es un modelo que actualmente se utiliza dentro de la psicología cognitiva, dentro de la psicología, para tratar de explicar el funcionamiento mental. Es un modelo, llamémoslo, lo podemos llamar hasta como integrativo. ¿Por qué? Porque supone la coexistencia de estructuras o de capacidades o facultades horizontales y facultades verticales. Entonces Fodor va a decir que los sistemas computacionales son cerrados, ¿sí? Y sin embargo el sistema cognitivo está abierto a intercambios. Por lo tanto, no podría circunscribirse solo a eso. Entonces, si estuviera abierto a intercambios, no podría ser solamente computacional porque es cerrado. Todos los mecanismos cuyos estados varían en función del ambiente sirven para registrar información del mundo. Lógicamente, nuestros sentidos son los que nos permiten determinar qué es lo que pasa en el mundo. Por el mundo nos referimos al contexto inmediato que tenemos. O sea, hasta donde llega nuestra percepción es donde nosotros podemos sentir si hace frío o calor, si hay luz o si no hay luz, si hay gente o no hay gente, donde podemos tomar la información. Los productos de estos sistemas, ¿sí? De estos sistemas que registran la información del mundo, de los sentidos, se definen como representaciones, que es algo que ya habíamos visto en cognitiva, ¿sí? Cuando vieron imágenes mentales y representaciones mentales. Entonces, la percepción representa al mundo de forma para que sea accesible al pensamiento. Mi mente no opera sobre el mundo, sino que opera por la representación analógica que yo tengo de él en un momento particular. Entonces, si los procesadores son sistemas computacionales, el acceso a esa información se verificará en la forma de las representaciones en la que está expresada. ¿Qué quiere decir? Que entonces debe haber procesadores que van a acceder a la información particularmente con el formato que tengan, el formato representacional en el cual estén adentro de nuestro sistema. Y por otro lado también dice que estos procesos computacionales son sintácticos por definición. ¿Qué quiere decir? Que no procesan el significado, que no otorgan significado, sino que hacen operaciones computacionales independientes, ¿sí? de la comprensión, del análisis semántico, ¿sí? Solo realizan análisis de carácter casi básico y perceptual. Por consiguiente, dice, todo mecanismo que facilite información a tales procesos es responsable de su formato y de su calidad. ¿Sí? Bien. Entonces, en este modelo tripartito hay tres componentes. Por un lado los transductores compilados, por el otro los sistemas de entrada y por el otro los sistemas centrales. Los transductores compilados son los que hacen la traducción, son los que pasan una señal, digamos, o un conjunto de estímulos, los transforman en una representación. Son sistemas analógicos, que convierten la estimulación proximal en señales neurales que covarían con ellas de forma más o menos precisa. O sea, aumenta la luz y varía de la misma manera y en la misma intensidad la señal neurológica. De alguna manera, establece o define un proceso por el cual generamos las representaciones mentales. Preservan el contenido informativo de las entradas, ¿sí? Lo único que cambia es el formato en cómo se presentan. O sea, como yo no puedo meter
digamos, luz adentro de mi cabeza, la represento de una manera particular por una covariación de determinadas señales neurales, ¿entienden? Dice que son compilados porque tienen una estructura computacional y son transductores porque tienen encapsulamiento informativo. Quiere decir que de alguna manera no puede ser modificado porque si no, este proceso perceptivo alteraría nuestra realidad, no podríamos captar la realidad. Los sistemas de entrada, ¿sí?, son, va a decir Fodor, que operan para suministrar información a los procesadores centrales. Son un mediador entre los transductores y los sistemas centrales, ¿sí? ¿Y qué hacen? Codifican las representaciones mentales que les proveen estos transductores. Estos sistemas de entrada también preservan el contenido informativo. ¿Qué quiere decir? Que hacen computaciones también de carácter sintáctico, no otorgan significado, sino que solamente sirven para hacer un primer procesamiento de los estímulos sensoriales. Y su resultado, quiere decir, o sea, al final de ese procesamiento que hacen los sistemas de entrada, hay representaciones. Estas representaciones, para nuestro sistema, después para nuestro sistema cognitivo, son las representaciones que nos caracterizan la realidad. O sea, nos dicen cómo está el mundo alrededor del nuestro y cómo está variando. Nos dan información sobre el estado del mundo en un momento particular. Estos sistemas de entrada son sistemas de inferencia. ¿Qué quiere decir? Hacen inferencias a partir de la información de los transductores. Entonces, una inferencia, la premisa, ¿qué es? La premisa, digo, o la materia prima, la inferencia toma la información de las transducciones, o sea, esas representaciones, y genera conclusiones. Esas conclusiones, ¿sí?, permiten representar la naturaleza y la distribución de esos objetos que están afuera nuestro, por eso se les llama distales. Va a decir que los sistemas de entrada son módulos, ¿sí? Son módulos porque están encapsulados, porque son específicos de dominio, ¿sí? O sea, dice que son mecanismos psicológicos diferenciados, o sea, como mirábamos al principio, son facultades verticales, ¿sí?, que son específicos para cada uno, están diferenciados y son específicos para cada dominio estimular diferenciado. O sea, va a haber algunos para estímulos visuales, otros para auditivos, otros para olfativos, para gustativos, ¿entienden? O sea, el análisis perceptivo requiere información altamente específica del dominio. O sea, para poder determinar o diferenciar un olor de otro, o si es un olor a comida o es un olor desagradable, ¿sí?, necesitamos mecanismos claramente específicos para ese dominio y nada más, y no necesitamos otra clase de dominio. Las computaciones que ejecutan son idiosincrásicas, o sea, solo tienen que ver con ese tipo de estímulo, no con otro. Por eso se dice que los sistemas de entrada son sistemas altamente especializados y específicos para el dominio. Solo sirven para eso. Solo sirven para determinar, por ejemplo, si un olor pertenece a alguna cosa que sirve para alimentarnos o no. Solamente podría ser una cosa así. Digo, no hay un número determinado de sistemas de entrada o precisado. De alguna manera, ustedes que ya vieron neuropsicología, uno podría hacer como una especie de equiparación con los analizadores corticales, ¿sí?, de los sistemas de entrada. Son sistemas sumamente básicos, sumamente sencillos, que solo hacen una operación muy, muy sencilla que puede ser esta: determinar si un olor identifica objetos comestibles o no comestibles, ¿sí?, por ejemplo. Son de funcionamiento obligatorio, no podemos evitar la percepción. Digo, si tenemos los ojos abiertos no podemos dejar de ver, podemos elegir no procesar esa información, pero la información sigue entrando, es fundamental que siga entrando porque tiene que ver con la supervivencia, ¿sí? No podemos percibir el habla como ruido por más que tratemos, podemos no atenderlo, o sea, supone que hay analizadores o hay sistemas de entrada que permiten diferenciar un ruido, si un ruido es habla humana o es otro tipo de ruido. Podrían ser tan básicos como eso. Por lo tanto, él dice que son obligatorias porque proporcionan la única vía por la cual nosotros, digo, los procesos centrales pueden acceder a la información sensorial, ¿sí? Bien. Hay un acceso limitado del procesador central a los sistemas de entrada. ¿Qué va a decir? Digo, que no los pueden penetrar. ¿Qué quiere decir? Que estos sistemas de percepción son independientes de nuestro sistema de creencias o de nuestras expectativas o de lo que querramos ver. Vemos lo que está, no lo que queremos, ¿sí? En definitiva, es fundamental para poder conservar la información sensorial. Si no, cada uno vería cosas diferentes. Entonces dice, no solo percibimos obligatoriamente un enunciado de una oración como tal, sino que además solo lo podemos percibir de esa manera. En este caso particular, el procesamiento perceptivo es de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, la información viene de abajo hacia arriba y el acceso, ¿sí?, es de arriba hacia abajo. O sea, el sistema central va a buscar información específica de un dominio.
Ahora esa información viene de abajo hacia arriba, viene de los sentidos y conserva su contenido informativo, ¿sí? Entonces, los sistemas de entrada y sus productos pueden ser consultados por los sistemas centrales cuando quieran y la manera que quieran. Ellos generan estas representaciones de la realidad para que puedan ser utilizados por los sistemas centrales. Estos sistemas, por supuesto, tienen que ser rápidos y contrasta con la lentitud de los procesos centrales como, no sé, el razonamiento o el establecimiento de relaciones entre cosas o, no sé, la creatividad, la resolución de problemas. Todos los procesos cognitivos complejos son procesos centrales, ¿sí? En cambio, estos procesos de entrada son perceptivos. Tienen que ser rápidos porque son obligatorios. No podemos parar de ver qué es lo que pasa en el mundo para parar a analizar porque se estarían pasando cosas que podrían comprometer hasta nuestra supervivencia, ¿sí? Son automáticos, no tienen contenido inteligente. Hasta establece una analogía como si fueran una especie de reflejo. Funcionan de manera genéticamente determinada, de automática. Están encapsuladas informativamente. A eso decíamos, no pueden ser afectadas por el flujo descendente de los sistemas centrales. Digo, las expectativas no pueden modificar la percepción de las cosas. Sí pueden organizarla de una manera particular, pero lo que se vio, se vio. Entonces, dice que el producto de los transductores es insensible a las creencias y expectativas. La percepción de lo novedoso depende de mecanismos perceptivos que operan de abajo hacia arriba, si no nunca descubriríamos nada, si no siempre veríamos lo que conocemos, si hubiera una posibilidad de que los sistemas centrales determinaran o influyeran sobre esta capacidad de los sistemas de entrada. Los productos de los sistemas de entrada solo generan analogías que tienen que ver con aspectos superficiales, ¿sí? Es lo que divide entre observación e inferencia. Entonces dice, cuanto más restringida es la información de los productos de los sistemas perceptivos, cuanto más superficiales sean, es más plausible de que están encapsulados, porque solo generan algo sumamente básico y quiere decir que no tuvo relación con otros sistemas de entrada ni con ninguna otra cosa. Solo procesó de manera independiente ese estímulo y nos está diciendo de qué se trata. Entonces sus resultados, las representaciones que genera un sistema de entrada para poner a disposición de los sistemas centrales, son categorías básicas, dice. Son los candidatos naturales, los menos abstractos, los que tienen más frecuencia, los que se aprendieron antes, los que dan mayor información, los que están dados fenomenológicamente. Es como decir el hombre palito, por ejemplo, ¿sí? Es como uno dice un hombre y dibuja un palito con un redondel y uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque es de alguna manera el más concreto, el que tiene más frecuencia, el que se aprende antes, el que da un montón de información con muy poca información, ¿sí? Bien. Por otro lado, también dice que estos sistemas de entrada están asociados a una estructura neural fija, o sea que cada uno de estos procesos de entrada está localizado en una parte específica de nuestro sistema neurológico, por lo tanto tiene pautas de deterioro que son características y específicas, ¿sí? Como la degradación natural con el largo de la edad o con las pautas o ¿cómo se dice? Los estadios de desarrollo van a ser diferenciados para cada uno de estos sistemas de entrada. Y tienen una ontogénesis con un ritmo peculiar y una sucesión de estadios. No vienen genéticamente ya determinadas funcionando, sino que van cambiando y de alguna manera van mejorando con el paso del tiempo. O sea, se van desarrollando estos sistemas de entrada y no vienen dados ya de funcionamiento. Esto se va a enganchar con la próxima clase cuando veamos la propuesta de Karmilov Smith sobre la posibilidad de que algunos de estos sistemas de entrada sean solo predisposiciones que se van a modularizar o de alguna manera ¿sí? Se van a encapsular, pero en función de la interacción con el medio, lo que implicaría un proceso casi constructivo. Bien, los sistemas centrales, por el contrario, tienen que tener acceso a toda la información, a todos los dominios, no son específicos, sino que son generales de dominio. Se debe distinguir lo que los sistemas de entrada computan y lo que el organismo cree. Entonces, el sistema de entrada computa la información que viene del medio y la computa como viene, ¿sí? Nos muestra lo que hay. El organismo puede usarla para creer lo que quiera creer o lo que le convenga o lo que espere, de acuerdo a expectativas, a creencias, ¿sí? Los sistemas de entrada computan representaciones perceptivas. Estas son modificadas tomando en cuenta los conocimientos previos y los resultados de varios sistemas de entrada. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un sistema central o tiene que haber un sistema que los junta a todas esas representaciones y hace operaciones sobre ellas, que ya son operaciones de carácter semántico, son operaciones que implican la dotación de significado a las cosas. Acá hay un tema puntual. Fodor va a decir que, por ejemplo, uno de estos procesos es el proceso de fijación de creencias perceptivas. Uno de ellos. No quiere decir que los sistemas centrales son solo ese proceso. Entonces, este proceso examina las representaciones de todos los sistemas de entrada e informa, ¿sí? Y la información que tenemos guardada en la memoria.
y en función de ello elabora una hipótesis del estado del mundo. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, ve que hay nubes y siente una sensación de humedad y tiene información de que están pasando estas cosas, entonces puede inferir que probablemente vaya a llover y que entonces tendríamos que buscar un abrigo, un paraguas. O sea, uno va tomando decisiones a partir de toda esta información sensorial, pero que tiene que ver, crea una hipótesis probable a partir de esta información. Tienen menos especificidad de dominio, son inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que estos procesos centrales se pueden aplicar a todos los contenidos de los cuales disponemos, ¿sí? No están encapsulados, lógicamente, porque tienen que interactuar con todos ellos y tampoco son modulares, ¿sí? Entonces, son inespecíficos de dominio porque se dispone de respuestas para todos los ámbitos, ¿sí? Bien, creo que queda claro que es todo lo contrario. Entonces, una función característica de algunos de estos sistemas centrales es fijar creencias por medio de inferencias no demostrativas. Son procesamientos inconscientes. Va a decir que estos sistemas centrales tienen dos características fundamentales, que son el isotropismo y el quinianismo. Ahora cuando veamos lo que dice Rivière, vamos a volver sobre la idea para que la terminen de cerrar. Dice que es isotrópico cuando los datos para confirmar una hipótesis se pueden tomar de cualquier área. Todo puede servir para lo que vamos a creer en lo sucesivo. Hay un razonamiento analógico. Esto pasaba, por ejemplo, a ver, tomemos, no sé, yo sé cocinar, por ejemplo, un dulce. Entonces tomo un principio de cocinar dulces donde el azúcar se calienta y se cambia y se transforma en almíbar. Lo puedo utilizar después para hacer una combinación entre pinturas o para cocinar algún otro proceso. Digo, ¿qué quiere decir? Que hay una generalización de procesos, que yo puedo tomar datos de cualquier dominio, ¿sí?, para poder confirmar una hipótesis que tenga. ¿No es cierto? Y por otro lado, el quinianismo quiere decir que esa hipótesis, o sea, que el grado de confirmación, en la medida en que lo confirme, va a ser sensible a todo el sistema de creencias. O sea, que un cambio en parte de este sistema central va a afectar a los demás. Imagínense que uno cree en Dios y tiene toda una cosmovisión, que si uno deja de creer en Dios, cambian un montón de cosas en el sistema. No solamente el hecho de que ya no creo en Dios, sino que la manera de ver el mundo, de creerlo, de tener expectativas, también va a cambiar. Son dos características que demuestran que este sistema es no encapsulado, es general de dominio, o sea, se puede usar cualquier información del sistema para confirmar una hipótesis y la confirmación o el cambio de una idea dentro del sistema modifica probablemente o repercute en toda su estructura. ¿Entienden la idea? Bien. Entonces esto le lleva a Fodor a proponer su primera ley sobre la inexistencia de la ciencia cognitiva. ¿Por qué? Porque dice que cuanto más global o isotrópico es un proceso, menos se comprende, porque como puede actuar sobre todo, cambia con todo, es difícil estudiarlo de manera empírica, lo cual reduciría la posibilidad de la psicología cognitiva a centrarse única y exclusivamente en el estudio de los procesos de entrada o de los sistemas de entrada, lo cual sería aburridísimo, porque todos los procesos psicológicos que nos interesan tienen que ver con sistemas centrales. En realidad es como una limitación que Fodor supone de manera teórica cuando plantea este libro, si no quiere decir que eso es lo que sucediera. Rivière toma la idea, como ustedes vieron ya, Rivière va tomando todas las propuestas, toma la idea de Chomsky, toma la idea de Piaget y va criticándolo. Piaget, el supuesto básico de Rivière era que el objeto de la psicología cognitiva era la arquitectura funcional, ¿no es cierto? Entonces va a mirar la propuesta de Fodor desde el punto de vista de cuál es la estructura funcional que supone este modelo de la modularidad de la mente. Entonces dice que la estructura funcional tiene facultades verticales, que son específicas de dominio, genéticamente determinadas, asociadas a estructuras neurales fijas, y que son computacionalmente autónomas, o sea, los sistemas de entrada, que son módulos, que son mecanismos especializados para el tratamiento de determinados dominios de contenido, como color, forma o relaciones espaciales, y que son autónomos y encapsulados y que dan lugar a representaciones no penetrables por estados globales. Son las características que nosotros veíamos que Fodor proponía para los sistemas de entrada y que Rivière los retoma y los describe de esta manera que están viendo acá. Va a decir Fodor que el funcionamiento es bottom-up con respecto al sistema, pero que admiten mecanismos top-down internos. ¿Por qué? Porque si un sistema de entrada solo elige ciertas representaciones y hace operaciones para las cuales está genéticamente determinado, quiere decir que va a buscar determinado tipo de representaciones, como si el procesamiento adentro de un sistema de entrada fuera de arriba hacia abajo. ¿Entienden? En general, la información del medio fluye de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, ¿sí?, desde el medio hacia el procesamiento central.
pero dentro de cada sistema de entrada, como cada sistema de entrada determina qué tipo de información puede procesarla y cómo la va a procesar, Rivière propone que podría pensarse como que internamente cada sistema de entrada tiene un funcionamiento top-down. Él dice que es discutible, es Rivière, ¿no es cierto?, que el lenguaje se considere un sistema modular, porque hay mecanismos de percepción del habla que pueden ser modulares, pero no algunos procesos más complejos. O sea, sí habría sistemas de entrada para el habla, pero no para el lenguaje. El lenguaje en toda su complejidad y sobre todo en el carácter semántico y de significado que tiene el lenguaje, ¿sí? En eso no coincide con Fodor. Igualmente Fodor propone la modularidad de la mente como un modelo general, digo, no es específico ni cerrado, era una postulación. Entonces Rivière va a decir que para Fodor la arquitectura funcional del sistema cognitivo es un conjunto de sistemas modulares de propósitos limitados, encargados de computar dominios estimulares específicos que sirven para analizar inputs y construir representaciones accesibles a un sistema de computación de propósitos generales, inespecífico y holístico. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que veíamos recién, que hay sistemas de entrada que son con todas las características que dijimos, asociados a una estructura neural fija, rápidos, automáticos, encapsulados, que no comparten información, que son específicos de dominio, que generan representaciones para un sistema mucho más amplio de propósito general que no es específico. Que son isotrópicos, porque puede acudir a cualquier clase de conocimientos para hacer una inferencia, y que son quinianos, porque la confirmación de esa inferencia es sensible a las propiedades de todo el sistema. O sea, todo el sistema tiene que colaborar para poder cambiarlo y todos se van a ver afectados por ese cambio. Bien, entonces va a decir que esto es Rivière, recuerden, que es como una visión crítica de la teoría de Fodor. Rivière es vygotsiano, ¿no es cierto? Para que ustedes sepan de dónde lo está mirando. Entonces dice que si las regularidades de nuestra conducta se pudieran explicar como representaciones fenoménicas accesibles a la conciencia, las formas de organización funcionalmente autónomas no serían necesarias. O sea, ¿qué quiere decir? Él está pensando que decir, si realmente lo único que hacen es traducir ciertas informaciones del medio ambiente, no es necesaria ninguna arquitectura funcional, sería solamente el funcionamiento cerebral. Para él, la psicología cognitiva se basa en el supuesto de que hay representaciones que no se pueden identificar con las de la conciencia, que son capaces de explicar regularidades, ¿sí? O sea, que de alguna manera hay estructuras de conocimiento que no son transparentes para nosotros y que influyen de forma efectiva en nuestra conducta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no podría ser de alguna manera, que hay un proceso cognitivo, que hay un objeto, que hay una arquitectura funcional diferente de la mera, digamos, del mero procesamiento independiente o automático de los estímulos, como suponía